Bueno, continuando con el tema, entonces, con respecto a la disciplina, hace referencia a toda la parte de crear hábitos basados en todo lo anterior. Entonces, si yo tengo una buena clasificación de lo que voy a tener, soy ordenado, soy limpio, entonces voy a tener disciplina en mi trabajo y esto hace que hable muy bien de usted. Entonces, es muy importante tener todo esto enmarcado en toda la presentación de nuestro trabajo, no solamente pues digamos, en el trabajo que nos estemos desempeñando, así sea actualmente, para tener en cuenta esto. Entonces, las consideraciones a tener en cuenta, entonces, ¿cuáles son? Entonces, cuando usted, un usuario se dirige a usted, entonces evite unas palabras técnicas o de uso interno. Yo no le voy a decir al usuario, no, mire, es que la su patología, digámoselo, hablárselo en términos ya muy científicos, él no va a entender. Entonces, por ejemplo, usted le va a decir, tiene tinnitus, tiene visión borrosa, eh, tiene diaforesis, pero pues, el usuario en algunas ocasiones me dice, bueno, ¿y eso qué, cómo que es? Entonces siempre hablarle en palabras técnicas al paciente, que no entienda, no, mire, usted siente como que le pitan los oídos, usted siente que en algún momento cansancio, como que tiene mucha sudoración. Entonces siempre hablarle hacia los pacientes de acuerdo a que ellos nos entiendan. Por ejemplo, hay gente que no utiliza el término evento cerebrovascular. Recuerden que ya no es el accidente cerebrovascular, sino el evento cerebrovascular. Entonces hay gente que dice, no, el derrame cerebral. No, es que le dio un derrame cerebral, sí. Entonces, bueno, sí, señora, usted no le va a decir, no, pero es que eso no se dice así, o sea, usted me está diciendo algo que no es. Entonces, no, no, la idea es siempre, pues, hablarles acordes a su lenguaje, brindar la información en su justa medida, no excederse ni limitarse, entonces no empezar a hablar por allá de lo que no es, no, es que el doctor es todo como medio incumplido, entonces el doctor no viene, por eso es que su cita se le demoró, no. Entonces usted hablar lo que tiene que hablar y ya, pare de contar con eso. No hablarles más porque hay personas que toman a mal las cosas, entonces si está el paciente hospitalizado, entonces la idea no es hablar más o dar información. No, es que, por ejemplo, la biopsia le salió positiva y entonces ustedes fueron los primeros que se enteraron. Ah, no, es que como su papá tiene cáncer, entonces, venga, venga, ¿cómo así? Entonces hay que saberlos abordar, la persona indicada, si necesita acompañamiento de psicología, junto al médico, al especialista, entonces no excederse ni limitarse en la información que vamos a brindar, jamás contestar con preguntas. Entonces, no, mire, señorita, es que yo me fui la semana pasada y entonces estoy en tierra caliente y me dio un brote y entonces no sé qué. ¿Y por qué? Entonces, no, la idea no es eso. Entonces es como darle, bueno, sí señora, y usted cree que este brote lo presentó debido a una comida, un alimento, el agua, ¿usted qué cree? Entonces es entablar una conversación que sea constructiva, ¿sí? Que las preguntas que usted le haga al usuario, o por ejemplo cuando llegue, no, mire, es que cada vez que yo tengo relaciones sexuales con mi esposo no puedo, me arde al orinar y sí, me duele. Entonces, bueno, ¿y cada cuánto? Entonces, no, esas es preguntas a veces que usted cree que son salidas, pero hay gente que las hace, ¿sí? Nunca interrumpa. Entonces, hay personas que lo llaman a usted y ni siquiera le dicen el nombre o llegan y ni siquiera, sí, ay, mire, señorita, es que yo tenía esta orden, entonces esta orden me la dieron y me la dieron hace cuánto y no sé en cuánta clínica. Entonces, cuando la persona respire, sí, señora, permítame la orden, la voy a verificar o cuando llegue, ay, mire, es que le traje estos pañales a mi papá porque ayer me pidieron, porque no sé qué, déjela que respire, y entonces, bueno, sí, señora, pero no le corte a la mitad porque ni habla la una ni habla la otra, y entonces puede quedar la información a medias. No grite, siempre hable con calma y en un volumen moderado. Pues yo entiendo que hay personas pues que el tono de su voz quizá no es el adecuado y a veces usted cree, no, esta persona como que es un poco brava, como que no se deja hablar, fue un poco tosca. Entonces, no, resulta que los seres humanos no manejamos el volumen de tono adecuado o quizás siempre somos serios, entonces la gente dice, no, es como mala clase. Pero no, entonces, de acuerdo a esto, es saber manejar nuestras emociones y siempre hablar a las personas de manera calmada y moderada, así se exalte. No continúe con una conversación previa cuando atiende al teléfono. Es decir, si usted se encuentra trabajando, por ejemplo, en un call center, en algo que sea, o en ventanilla, por ejemplo. No, resulta que, que usted llegó el usuario
y usted estaba en una llamada, entonces el usuario tiene que escuchar toda su conversación, entonces sí, y entonces salimos, y entonces hicimos, o no, yo fui esta mañana al servicio y no había nadie allá, todos estaban sentados, nadie está haciendo nada, no, al usuario no le interesa saber todo lo que está pasando, ¿sí? O que tenga que saber si al sándwich le coloca no sé cuántas salsas porque está pidiendo un domicilio, ¿no? Entonces usted deja su conversación porque en ese momento recuerden que el centro de atención va a ser el usuario. No permita que el cliente escuche otra cosa más que la conversación, lo que les indicaba anteriormente, que el chisme, que es que fulanita salió, hizo, deshizo, no, a ellos no les interesa eso. Lo ideal es que usted le pueda solucionar en el momento que él requiera. Y finalizamos la presentación, el primer tema. Continuamos con la parte de percepción, recepción, trámites de quejas y reclamos. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Vamos bien hasta ahí. Perfecto. Pensé que me faltaba alguien en clase. No veía a Jefferson. Bueno. Continuamos entonces con la parte de procedimiento, recepción, trámite de las quejas y reclamos. Me indican, por favor, cuando la presentación ya esté en sus computadores. Ya, profe. Listo, mis niñas. Entonces, iniciamos. Entonces nos dice que las quejas por el acto del personal de la salud. En este caso, pues va enfocado pues a lo que ustedes están estudiando. Entonces, ¿qué nos dice? Que las quejas del personal de salud son un indicador negativo. Lo que yo siempre les decía, uno de los peores indicadores es, aparte de los eventos adversos, también son las quejas, ¿sí? Porque una queja es, están hablando de su trabajo, están hablando si hizo algo bien, si hizo algo mal, entonces, pues no lo indicado. Entonces, habla de la calidad de su atención. Entonces, en algunos casos dice que son efectuadas por paciente que ha sufrido un daño derivado de la atención recibida, es decir, un incidente o un evento adverso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué los marqué en rojo? Porque van a ver en el transcurso de su, ya cuando estén ejerciendo y en el transcurso de su carrera, que los eventos adversos pueden generar un daño, bien sea, hay eventos que son eventos centinelas. ¿Cuándo se consideran eventos centinela? Por ejemplo, cuando yo canalicé al paciente, le hice una tromboflebitis y resulta que esa tromboflebitis le llevó a amputarle un brazo. Entonces, eso es un evento adverso grave, porque aparte de que usted, o sea, esa persona está quedando ya sin uno de los miembros de su cuerpo. Entonces, pues aparte que lo va a afectar psicológicamente, pues lleva muchas cosas. Entonces, o por ejemplo, estaba pasando un catéter femoral. Entonces resulta que hizo un trombo y entonces hizo necrosis de una de sus piernas y se la tuvieron que amputar. Entonces, esto que lleva a una queja, a un evento centinela, o sin querer porque nadie a propósito, ninguna enfermera o ningún profesional de la salud va a ir a empujar a alguien y hacerlo caer, ¿sí? Sin ninguna intención, porque yo creo como en algún momento lo decíamos, yo creo que nadie se levanta con el ánimo de ir a hacerle daño a otra persona y más cuando trabajamos en salud, que si bien vamos por salvaguardar también la vida de nuestros usuarios, eso también se considera un evento adverso. Entonces, que usted la dejó en el baño, una señora de 50 años, le dijo, no, tranquila, yo me sigo bañando aquí sola, no me gusta que nadie me esté mirando, pero resulta que usted salió y la señora presentó un bajonazo de azúcar, por ejemplo, ¿sí? Se mareó y entonces se cayó y se golpeó, pues sí, entonces esto también es un evento adverso, pero no es, digamos, no es a propósito que usted lo haga. Entonces las quejas van relacionadas también con esto. No solo las quejas, también lo que les indicaba en algún momento, las demandas. Entonces, ¿qué se hace con la queja? Siempre va a haber un registro de la queja o reclamación, ¿sí? Porque la queja, entonces, o la reclamación, ¿por qué? Porque el medicamento no fue despachado a tiempo, porque el procedimiento no fue realizado a tiempo, porque la institución donde lo enviaron no tiene, por ejemplo, gastroenterología y resulta que el usuario tenía una hemorragia de vías digestivas bajas, altas y requería el servicio. Entonces, estas son reclamaciones y las quejas por las quejas del servicio, de una mala atención, eh, X o Y motivo de infinidades. Se hace un estudio de la queja o la reclamación, entonces siempre va a haber un área encargada
donde se van a estudiar estas quejas. ¿Qué pasó? No fue diligente, sería que no había el suficiente personal, por eso se cayó, la enfermera tenía alguna calamidad, tenía algún problema, falta sí, de capacitación, de entrenamiento. Adicional a esto, entonces, el tratamiento y resolución. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a mejorar para que no se demoren tanto las citas, por ejemplo, o el tratamiento, o para que en ese servicio tenga más auxiliares para que puedan atender el servicio de manera diligente? Se debe dar la respuesta, ¿sí? Lo que les indico, según protocolo. En algunas instituciones pueden demorarse incluso menos, creo que entre 10 y 15 días está aproximadamente, pero usted no le va a responder, no, es que ese día tenía gripe, entonces me sentía como, no sé cómo, y entonces por eso se me cayó su familiar, no, siempre va a haber una respuesta técnica, no, mire, debido, sí, con unas buenas palabras para que sea pues creíble, ¿sí? Que no crean que usted lo hizo a propósito. Y esto va a tener un cliente satisfecho, un usuario satisfecho, ¿sí? Que esta es la idea, tener usuarios satisfechos. Porque si nosotros estamos satisfechos con un servicio, por ejemplo, si yo voy a un banco y entonces me atienden bien, son diligentes, incluso llego y me dicen, te provoca un tinto, una aromática, usted como que venga, me están impactando. Pero si voy a otro lado donde les digo, no, mire, se me perdió este documento. Ah, no sé qué tiene que hacer. No sé y se niegan, no les importa. Entonces, usted se va insatisfecho allá y no quiere ni siquiera volver. Entonces, la idea siempre es tener clientes satisfechos y usuarios satisfechos. Para análisis se debe tener en cuenta, entonces para las análisis de las quejas se debe tener en cuenta las siguientes variables. Entonces el tiempo. No, mire, es que hace un mes a mi mamá la canalizaron y le dio un puntico ahí rojo, pero hace un mes, pero entonces usted se va a ver y entonces ya ni tiene el punto rojo, ni se sabe si verdad la canalizaron en ese brazo o no. Entonces es eso. O por ejemplo la caída. Ay, no, porque hay pacientes de larga estancia hospitalaria. Por ejemplo, en los centros de cuidado a pacientes crónicos o en las mismas IPS. Entonces, no, mire, es que yo le quería informar que cuando ya la lesión está grande, por ejemplo, una úlcera por presión, pero ese señor venía con una zona de presión en zona sacra, por ejemplo. Pero usted pasó desapercibido cuando esos pacientes lleguen a sus instituciones ya con quizá con golpes, con flebitis, con zonas de presión, con cosas que ustedes en la valoración cefalocoral le revisen y vean que no nada que ver, digamos, que fueron ustedes, entonces ustedes pasan el evento adverso. Pero si ya cuando el paciente lleva 3, 4 días, ya tiene una úlcera o ya la zona de presión es bastante marcada, ya van a decir, venga, ya no es tan creíble. Entonces siempre se va a valorar el tiempo en que se pasa también la queja y el evento adverso. En este caso hacemos pues también referencia a las quejas. Entonces, si la señora o el usuario va a pasar la queja un mes después de que su familiar, que porque llegó así venía a otra institución, se analiza entonces el tiempo, el mes, la hora y el turno. Porque no es que yo no me acuerdo en realidad si fue en la noche 1 o en la noche 2. Entonces usted, ¿a quién le hace el seguimiento? El lugar en su distribución por EPS, servicio o especialidad, lo que les indicaba. Entonces, usted no sabe si esa lesión fue causada en la IPS donde venía remitido. Usted no sabe el servicio porque quizá está valorado por 3, 4 servicios y entonces todos van allá y lo valoran. No se sabe quién quizá le revisó muy duro el brazo y entonces le dejó ahí una quimosis sin querer, sin querer. ¿Sí? Entonces es eso. La persona, entonces en su ocurrencia por edad, por sexo, estado o condición del paciente. Entonces se va a tener en cuenta un paciente, por ejemplo, con un cáncer de hueso ya metastásico y entonces una lesión se va a tener en cuenta también, ¿sí? Entonces es un adulto mayor que ya tiene muchas comorbilidades, que usted no quería hacerle daño, pero desafortunadamente la paciente, sus venitas, cada vez que usted la canaliza, se le dañan en menos de 3, 4 horas por el antibiótico y la familiar pone queja porque suele pasar, no, mire que es que la canalizan y cada vez le duele y se le pone ese brazo rojo y no sé qué, ¿sí? Entonces, eso también se evalúa, ¿sí? Las comorbilidades del paciente. El motivo de la queja, entonces, es el tipo de la atención con el que está relacionada la queja, entonces, o que pueda ser de diagnóstico o tratamiento médico. Entonces, ¿por qué nos habla del diagnóstico y tratamiento médico? Entonces, ponen quejas porque el diagnóstico no fue el adecuado. Entonces, la señora iba por una hemorragia y le dijeron que tenía era una anemia. Entonces, no es el deber ser. Entonces, estas quejas ya van, que todo más que toda la parte pues médica, que son los que piden los diagnósticos.
pero también va con la atención, ¿sí? Que usted le pueda brindar al paciente. La evidencia de la mala práctica médica, entonces es un juicio del comité que se analiza la queja médica sobre la existencia o no de errores en la atención del paciente basada en la evidencia científica. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Por ejemplo, una queja de que mi familiar le hicieron una esterectomía y entonces le perforaron ¿qué les digo? Un órgano, por ejemplo. Entonces, siempre basado en la evidencia si había riesgo, por ejemplo, un paciente con cáncer de colon que le tenían que hacer un lavado, ¿sí? Por ejemplo, le tenía que colocar una colostomía, en la colostomía le perforaron el, el intestino, ¿sí? Entonces, en este caso deben de evaluar cuál era el riesgo, cuáles eran los factores, ¿sí? Bajo qué, cuál fue la técnica que se realizó. Sí, esto no es que solamente haya el médico y desafortunadamente las personas que en ocasiones nos juzgan a los profesionales de la salud, hay gente que no sabe del tema en algunas ocasiones. Desafortunadamente siempre lo digo. Bueno, de todas maneras nosotros siempre estamos para acatar y lo que les digo, nunca nadie va a hacerle daño a un paciente y se va a levantar en el día y va a decir, voy a hacer daño porque quiero. Nunca nadie lo va a hacer. Entonces, son gajes del oficio y entonces debemos de estar atentos y prestos pues a que más bien no nos llegue a pasar. Entonces el daño, entonces lo que les hablaba, siempre va a haber una consecuencia física para el paciente que puede existir, que puede ser en la hospitalización, puede terminar en una discapacidad temporal, una discapacidad permanente o en el peor de los casos la muerte. Por ejemplo, un adulto mayor que se cae, ¿sí? La señora se levantó a medianoche, estaba desorientada, se cayó, por ejemplo, temporal, que tuvo una fractura del fémur, ¿sí? Entonces le pudieron solucionar, hacer cirugía, entonces pues se recuperó. Pero si tuvo una fractura de cadera que quizá impidió su buena movilidad, pues es un poco más complejo. Y atribuible a esto que genere la muerte, pues es aún peor. Entonces es evitar este tipo de quejas para no tener inconvenientes a largo plazo. Continuamos con la parte de recepción de quejas. Entonces, ¿qué nos habla la recepción de quejas? Entonces, en el momento en que la va a indicar el médico y, perdón, el usuario, y en el momento en que yo la voy a atender o tengo que dar respuesta a la misma. Entonces nos habla de, si la queja entonces hay que tener en cuenta, si la queja yo puedo llamar al servicio, por ejemplo, de referencia o atención al usuario y poner una queja. ¿Sí? No puedo asistir, pero entonces alguien me informó que mi familiar está en una condición crítica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo voy a actuar en ese momento? Entonces, si la voy a recibir por parte telefónica, entonces tomar nota, tomar los datos, la cédula de quién llama, quién es la persona que informa, qué parentesco tiene. Es muy importante cuál es su queja, si va dirigida a alguien o en general. Si la queja se recibe por ventanilla, en este caso, entonces, por ejemplo, lo que les digo, si yo estoy en algún servicio en el cual yo esté atendiendo. Entonces, por ejemplo, usted es la enfermera que programa, la auxiliar de enfermería que programa pacientes para cirugía. Entonces, si usted recibe una queja por la ventanilla, entonces tomar nota, igual, quién la coloca, porque puede ser un familiar, cédula, parentesco y todo esto. O la queja puede ser de manera que se presente personalmente, como así personalmente. Se la pueden dirigir exactamente a su jefe. ¿Sí? Ni siquiera se saltan todos los protocolos o van y de una vez se la dicen a la persona encargada de atención al usuario, entonces en este caso la trabajadora social, ¿sí? O la psicóloga la que esté recibiendo las quejas, o puede ser en casos peores que no, quiero hablar de una vez con el gerente o quiero hablar con el director médico, porque hay quejas que de una vez es personalmente. Entonces, la clasificación de las quejas de acuerdo a los siguientes criterios. Entonces, por la causa generada, entonces, si fue, por ejemplo, por atención o porque fue por infraestructura, ¿sí? Por el aseguramiento, entonces acaba en cuanto a las EPS, las administradoras, entonces esto va muy de la mano. Las quejas van dirigidas que porque no me autorizó el medicamento, que porque no me autorizó la cirugía, que porque estoy esperando la valoración por X o Y especialista y no me han dirigido al centro donde me van a atender. Por la prestación de servicios, lo que hablábamos anteriormente, entonces si es por alguna atención médica, por el recurso humano,
No, mire, es que ya solamente habían 3 enfermeras atendiendo a mi mamá, o solamente una, y esa una tenía que atender como 10 pacientes más. Entonces es el recurso humano. Los procedimientos, los procesos y procedimientos. Entonces, lo que les hablaba, si no son diligentes, si por ejemplo a su familiar lo programan para el día de mañana para una endoscopia de vías digestivas altas, ¿sí? ¿A cuántos de los que estamos acá no ha pasado que los programan para un procedimiento, llegan allá, ay no, se nos olvidó llamarla, usted la estuvimos llamando para decirle que cancelaron la cita y finalmente pues nunca le realizaron nada, nunca le llamaron. Entonces aquí van las quejas, procesos y procedimientos, porque estaba programada para la biopsia y nunca se le hicieron porque el médico no vino, se le presentó algún tipo de inconveniente. Y por la infraestructura física, no, mire, es que yo quisiera que en esta institución pusieran 5 lavamanos a cada lado de esta habitación, que hubiese escaleras eléctricas, por ejemplo, estoy hablando algo loco, porque en ocasiones también que el baño, que no sé qué, que el pasamanos, entonces por todo, ¿sí? Que la cama, que el timbre, entonces vamos a ver si las quejas se dan por la prestación de los servicios o por la parte de infraestructura. Entonces, de acuerdo a estos ítems, se van a clasificar las quejas. Tenemos entonces el impacto que tiene sobre la salud y la vida del usuario. Entonces tenemos las quejas que son leves. Entonces nos habla de las quejas que son administrativas y o asistenciales que no tienen efecto en la salud del paciente y no son posibles generadoras de un incidente o evento adverso. Por ejemplo, no, mire, yo sugiero que la mamá nos también allá esté en el cuarto, en la habitación de mi papá, por ejemplo, ¿sí? No le va a causar ningún daño ni ningún tipo de evento adverso, ¿sí? Entonces, es las que no causan daño, ¿sí? Siempre se van a clasificar en leves, moderadas y graves. Las moderadas, entonces, tienen algún tipo de implicación clínica al usuario generando incidentes que no llegan a materializarse como evento adverso. Por ejemplo, un antideslizante. Sí, el señor ya había dicho, puse la queja porque miren, en el baño no estaban los antideslizantes completos, adecuados, por lo tanto mi mamá se resbaló, solo hubo un resbalón, no hubo quizá una caída, no hubo fractura, no causó ningún tipo de lesión que le generara quizá algún tipo de discapacidad, lo que vimos en la diapositiva anterior, bien sea temporal, bien sea permanente o en el peor de los casos la muerte. Y tenemos las graves, entonces, ¿qué nos habla de las graves? Son las que tienen impacto sobre la vida del paciente y generan eventos adversos. El usuario que iba en la camilla y lo dejaron caer, por ejemplo, se cayó en la sala de cirugía, se resbaló, la paciente que tenía que estar con acompañamiento ahí a la hora del baño, la dejaron caer. Y resulta que esa paciente tuvo un hematoma y tuvo una fractura o se lesionó algún brazo, entonces es eso. Entonces siempre las vamos a clasificar según el impacto que tiene sobre la salud y la vida del usuario. Y tenemos la clasificación, de acuerdo a la clasificación se deben realizar, entonces la que se debe realizar el trámite. Entonces nos habla de que las quejas graves, por ejemplo en este caso, que un paciente se caiga de una camilla y tenga una lesión, entonces va a ser grave. Entonces el trámite de la queja va a ser en un día, máximo un día. Las moderadas se debe realizar el análisis y el trámite de máximo 2 días hábiles. Por ejemplo, si es viernes, recuerden que los días hábiles es de lunes a viernes. Entonces, y debe realizar el análisis, él debe realizar un análisis y realizar la intermediación que es solución inmediata al objetivo de la satisfacción. Por lo general, aquí estas son las que se pueden demorar un poco más. Entonces, en 10, puede ser máximo, creo que son 5, 10 días o 15 días, la verdad sí, este pedacito se los quedo viendo, pero yo sé que hay un tiempo límite, pero vea, aquí ya aclaramos que para las graves solo es un día para que usted responda, porque dejó caer ese paciente y ese paciente falleció. Moderado, entonces porque se cayó, no le causó lesión, pero sí pues hubo un golpe quizá. Entonces 2 días para usted definir qué fue lo que pasó. Y las leves que sí dan un tiempo más de espera. Tenemos la parte del archivo cronológico de la documentación. Entonces no es que la queja se eliminó y entonces ahí yo la dejo y nadie va a responder y entonces, o si alguien respondió ya después se pierden esas quejas. Recuerden que qué tal por allá en algún momento algún paciente puso una queja porque vino a cirugía y él quería que le colocaran una malla y entonces quería y puso la queja, nadie, pues quizá le dieron una respuesta a nivel interno, pero quizás no externo. Resulta que aparte ese paciente fue y colocó una queja en una secretaría, por ejemplo.
Entonces, estas siempre van en un formato para quejas y reclamos, que ya lo vamos a ver. Una copia de informe a la gerencia y calidad. Siempre calidad va a estar enterado de todo. Por ende, siempre están los comités en las instituciones y entre estos está el de calidad. En el de calidad, depende del servicio encargado, presenta el número de quejas, el número de respuestas y la satisfacción de los usuarios. La carta de respuesta al usuario se va a guardar. En algunas ocasiones se guarda copias y se la envió vía correo electrónico el pantallazo para que quede una evidencia de que usted efectivamente dio una respuesta. Los demás soportes generados en el trámite, entonces, por ejemplo, que un paciente pone una queja porque él fue remitido a otra institución y resulta que en esa institución cuando presentó fiebre o salió para la casa, presentó fiebre, fue a otra institución, la hemocultivaron y entonces resulta que tenía un estafilococo aureus multiresistente. Entonces resulta que él pone una queja porque allá le informaron, le brindaron toda la información adecuada, pero resulta que usted le genera un soporte y usted dice, no, mire, a ella se le dio salida porque acá se le tomó un cultivo el cual salió negativo. Entonces, todos esos soportes va con pantallazos o si son soportes físicos, hay un recibido aún mejor. Y las acciones de mejoramiento implementadas. Entonces, como tal, ya se generó una acción insegura, se generó algo inadecuado. Entonces, siempre se va a dejar qué fue lo que se presentó. Entonces, por ejemplo, caída en el baño. Entonces, accidentes de mejoramiento, entonces acciones de mejora, entonces se van a colocar antideslizantes, la enfermera va a hacer el acompañamiento, sí, las acciones de mejora que usted va a realizar para que no se vuelva a presentar esta caída y el familiar no tenga que presentar queja e involucrarlo a usted. Entonces, esto para mitigar las quejas. Y acá, pues, este formato, porque no encontré uno de una queja, puntual quería traerles una queja. Este es en cuanto a la encuesta de satisfacción, ¿sí? Quería pues que ustedes las conocieran cómo se evalúan, entonces esto pues lo tomé este pantallazo de uno que encontré pues por ahí en internet, entonces nos habla de la identificación, entonces siempre va a ir los nombres y apellidos de las personas atendidas, si es un adulto mayor, un menor de edad, el acudiente, la edad, siempre la dirección, lo requerido, a EPS, si es régimen subsidiado, vinculado o si es particular, la hora de la cita, entonces acá le va a hablar si fue cumplida, entonces acá le dice que siempre va a haber unos aspectos a evaluar, entonces si la información fue de manera acorde, entonces siempre le van a decir que uno va a ser el punto más bajo y tres el más alto, si por ejemplo en el área de los cajeros lo atendieron bien, si la enfermera le brindó una buena información, acá nadie se queda sin evaluarlo, el médico, el odontólogo, el auxiliar, el trabajador social o el psicólogo, si todos prestaron una buena información, atención, si le prestaron a interés, empatía, todo esto. Y nos habla acá de los aspectos relacionados con la EPS. Entonces volvería al servicio. Recuerden que en algunas ocasiones a usted le dicen, usted recomendaría, por ejemplo, a tal EPS. Si tuviera la opción de cambiar el sitio, lo haría. Entonces, sí, ¿por qué no? Mire, quizá lo quiero cambiar de lugar porque siento que este lugar es muy inseguro. Si tuviera la posibilidad del cambio del profesional, lo haría. Sí, por ejemplo, o no, ¿por qué? Fue muy agradable, fue atento, fue acorde, fue respetuoso. O sí, me atendió de forma descortés, no fue respetuoso, afanado, no me brindó unas buenas indicaciones, ¿sí? Entonces la gente acá genera todo, que es si le genera un impacto negativo a la atención o si el impacto fue positivo y las observaciones se quiere dejar o sugerencias. Entonces quería mostrarles a grosso modo cómo hay algunos formatos para poder evaluar a las instituciones y al personal por el cual fue atendido. Y finalizamos con la parte de las quejas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguros? Los noto muy callados hoy. Bueno, con respecto a eso ya Claudia continúa con el tema. ¿Qué se me hizo Claudia? Ah, ya. La mi niña. Profe, ya espérame mientras comparto pantalla. Tranquila. Igual nos quedan, bueno, acá recuerden, en 9 minutos se vuelve a cerrar, pero no importa. Entonces la idea es que continuemos así. Claudia vuelve y retome su tema.
Ya, profe, espera que es que está cargando y tengo como problemas de internet un poquito. Sí, ese creo que está como molestando un poco el internet últimamente. Porque veo que Milagro no se pudo volver a conectar, creo que tenía como problemas, ¿sí? No va Milagros. Profe, ahí ya está compartiendo pantalla. No, No me aparece todavía, ya creo que próximamente. 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 Acá estoy esperando. Es que me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla para los participantes. Ah, ¿cómo así? No. Sí, la vez pasada no puso problema. Ahí donde le debo dar. Mm. ¿Será que allá la deja? No creo. Que se me hizo Claudia, se salió. No. Claudia, me la envías al correo y la descargamos. No sé por qué no permite. Claudia, intenta si te deja nuevamente.